Bienvenidos a esta primera sesión de Historia de la Educación en México de la Universidad Pedagógica Nacional sobre las reflexiones de los alumnos en torno a diferentes temas. Enunciado. Figura del maestro. Antes, los maestros eran vistos como sabios que compartían sus experiencias a las comunidades para que éstas pudieran salir adelante. Hoy, el rol de profesor ha cambiado, se ha desvalorizado su trabajo. Estoy consciente que todos los alumnos de pedagogía necesitan un relato de cómo ha sido el avatar de ser maestro en los últimos años en México. Pero hay que ver en qué nivel, en qué contexto. Y necesitamos esos relatos. Este relato, pues yo diría idílico sobre la desvalorización del maestro, requiere muchos matices. Creo que hay que atreverse a redactar un nuevo enunciado. La desvalorización del maestro, yo creo que lo más valioso es que construir un enunciado propio, que lo sintamos muy nuestro. No se trataba de que antes era el sabio que compartía sus experiencias a las comunidades. No es así. Para construir la referencia propia filosófica acerca del ser maestro, creo que habría que comenzar por convencerse de las mejores ideas disponibles y las mejores historias disponibles, pero en cuáles queremos concentrar la atención. ¿En qué nivel educativo? ¿En qué contexto? ¿Qué ejemplos? A mí me impactó mucho el video de YouTube titulado La escuela de la señora Olga. La tensión entre una perspectiva banal y una perspectiva profunda. Al mismo tiempo, simultáneamente esas dos perspectivas. Pero es algo personal a nivel percepción, de la cual desarrollo a partir de allí mis impresiones. Hay que escoger ese punto de implosión a partir del cual uno puede empezar a elaborar nuevos relatos. El ejercicio de la lectura de los maestros en el banquillo de los acusados, el de desplazamiento hacia lo real en la violencia escolar, tenía como fin flexibilizar esta idea de que con una estructura, con procedimientos, organización adecuada y con buena coordinación un colectivo puede avanzar juntos hacia determinado ideal. Toda esta cuestión es muy interesante porque no es tan simple, o sea, la racionalidad instrumental nos ha llevado a esa. Lo fascinante es que sí están presentes las matemáticas y la geometría, el pensamiento riguroso, en el sentido de una organización, una estructura, se siguen bien los procedimientos y se logra el ideal. Sí está presente las matemáticas, la geometría, en una nueva forma de entender las cosas, pero no como las entendemos. A ver si se entiende esto. No como un programa ideal a aplicar, que todos seguimos y se da todas las maravillas, no. Sino como momentos fundadores en donde la gente se puede comprometer y hacer las cosas rigurosamente y saber que puede aplicar como matemáticas y geometría la ética, los esfuerzos, la disciplina, la coordinación de las acciones. Hay sociedades que lo saben muy bien y son muy organizados para seguir las cosas, pero son conscientes de que eso se hace a partir de las decisiones, a partir de un estar atentos de las coordinaciones constantemente alertas de si se están coordinando bien las cosas. Estamos muy lejos de esas civilizaciones que lo ven de esa forma. El punto de vista en que yo lo veo es que las matemáticas, la geometría, está en la disciplina de un colectivo para coordinarse. Y de verdad, hasta qué punto asumen los compromisos. Y estar constantemente alerta a cada momento de la complejidad que implica estar anudando sobre la marcha, el andar. Parece sencillo, pero es tremendamente profundo. Y es que el momento de nacimiento de la disciplina matemática, por metaforizarla, llega en un momento de decisión y en donde se pueden juntar varios en esa decisión
y también en el compromiso para seguir sus acciones y coordinarlas. Hay que recrear y poner a prueba esa visión. Sugeriría, pues, meditar detenidamente sobre esta otra propuesta, de que llegan momentos en donde la gente se pone de acuerdo y puede avanzar, y bajo rigurosidades matemáticas, pero sobre las que la misma gente vaya decidiendo en coordinación y compromiso avanzando. Otro enunciado tiene que ver con la educación tradicional. La educación tradicional surge desde la escolástica, considerando a este como un método de enseñanza efectivo, centrado en el adiestramiento del alumno, dejando a un lado la creatividad y el intelecto propio, pues se considera una mente vacía. Sugería escuchar la conferencia de Armando Zambrano, que está en YouTube. La forma en que se desarrollan las reflexiones en torno a la historia de las pedagogías de Armando Zambrano cae en una cosa común, que es normal porque es la inercia ideológica. Sin embargo, hay que ser muy consciente de eso. Se cae por un lado en que existe una posición consistente en no querer cambiar las cosas, querer defender el sistema en donde se privilegia una racionalidad a secas, se privilegia la racionalidad instrumental, y quienes se oponen a ello y desde sus trincheras asumen una posición crítica. Revisando el audio de Armando Zambrano, es fácil caer en estas dos visiones y reproducirlas, pero existen sutilezas muy importantes. Insisto y nunca me cansaré de insistirlo. La racionalidad instrumental versus la crítica en la educación tiene muchas expresiones, y entonces es una tarea de saber visualizar el poder político inmerso en contextos, en situaciones singulares, en las cuales a partir de allí se dan las luchas con expresiones muy particulares, muy diversas y heterogéneas, y es saber captar el momento de estas luchas, el momento de singularidad de estas luchas. Por lo tanto, hace falta meterle más oxígeno a la interpretación de los recuentos que hace Armando Zambrano, porque hay una sutileza más allá de la dicotomía racionalidad instrumental versus crítica o vaciamiento del significado de la educación versus educación creativa y crítica. Hace falta poner oxígeno, hacer circular, tener una mirada más viva en torno a las luchas, las ambigüedades que ahí existen, que se dan en varias modalidades. Voy a poner un ejemplo. Hay un video que se llama La escuela de la señora Olga. Parece un relato de personas que conviven y que aprenden en muy diversos contextos, adentro o fuera de cuatro paredes, no importa, y de diversas formas, sin horarios, sin la clásica organización homogenizadora, clasificadora de todas las actividades en una escuela. Parece, en primera vista, una cosa banal. Esa es la ideología precisamente, porque con una mirada más profunda, si uno se fija cuánto influyó esa escuela en las personas mayores que ya entrevistan, que las vivieron en los años 40, 50, que ahorita ya son mayores, resulta ser muy interesante porque impactó profundamente en sus vidas y fue traumático el que desapareciera para ellos esa forma de escuela. Por una parte tenemos la mirada que banaliza este tipo más flexible, más creativo, más al aire libre de aprendizaje, enseñanza, inmersa en la escuela. Y por el otro lado, la mirada que sabe ver el valor humano de todas las cosas que hace y la gran profundidad que tiene en los momentos en que estalla la creatividad en estos contextos. Sugeriría, con una nueva escucha del audio de Armando Zambrano, que el alumno seleccionara algunas frases, algunos dichos, algunas observaciones de los modos peculiares en que se contradicen, luchan, resisten, se transforman, se enfrentan, se confrontan. Diversas perspectivas de la pedagogía. Siguiente enunciado, la educación de los mayas. Aquí se pinta una imagen muy idílica del tipo de educación que seguían los mayas. Por ejemplo, se dice que tanto a hombres y mujeres se les inculcaba el amor al trabajo, la rectitud, el respeto, la moderación sexual.
casi como una típica clase de valores. A la clase alta se les educaba en escritura, en cálculo, liturgias, astrología. Las clases medias se les entrenaba para ser militares, para el ejército. A las mujeres de 9 años y más se dice que se les enseñaba para las labores domésticas en el hogar: cocinar, tejer, lavar, cuidar hijos, alimentar y cuidar animales de la granja. Había que agregar que a estas mujeres a partir de los 9 años estas labores se combinaban también con la educación en juegos para adornarlo, ¿no? Más. A las mujeres de la realeza se les instruía en ceremonias, en rituales, algunas de estas de sacrificios. Esta imagen plantea, al final es muy interesante porque al pedirle que reflexionara, que incluyera reflexiones sobre la desigualdad, porque no se menciona explícitamente a las clases bajas. Sabemos que en todos los sistemas educativos hay desigualdad. Lo sabemos incluso desde antes del sistema capitalista. La última reflexión la voy a leer, es interesante. Dicen, de su opinión, el alumno: sabemos que en los tiempos de antes, en todas las culturas, países, siempre se enfocaban en la clase alta para brindarles una buena educación. Si tenían poder, tenías derecho a la educación. Y lo peor era que aún así a las mujeres no les enseñaban temas como a los hombres nobles, que tenían que saber de todo. En la actualidad ya todos podemos estudiar. Es una frase muy interesante porque nada más con esta frase, cuando se dice, bueno, pues entonces sabemos que en todo tiempo, espacio, lugar, etcétera, pues las clases altas siempre han tenido mejor educación que las clases bajas, sabemos. Está mal. Y luego también está mal que sean de desigualdad de género. Además, ahorita ya todos podemos tener educación. Como de una sola afirmación desaparecen todas las contradicciones. Se recalca la injusticia de que todavía antes también habían desigualdades hacia las mujeres, también antes habían desigualdades de clases, pero un momento, este asunto de la indignación exige momentos concretos que no se reducen a anécdotas. Son verdaderos tesoros ricos las experiencias que dan en vivo las personas para actualizarlas a nuestro momento presente. Aquí la necesidad es actualizar esos momentos de injusticia, de desigualdad. ¿Cómo lo hacemos? Está bien, a través de ocasiones singulares e históricas que podemos relatar, pero también puede ser relatos de historia viva. Hay un libro de Bowles y Gintis que se llama La instrucción escolar en la América capitalista. Bueno, todas estas contradicciones que también plantean los autores de la educación en la sociedad capitalista, por supuesto también las habían en los mayas y en otros. Se centra más uno en la realidad, no diciendo cómo idílicamente se hacen de formas perfectas y bonitas las cosas. Se da más valor a la realidad, haciendo énfasis en los puntos en donde hay tensiones, en donde hay clases, en donde hay injusticias. Es un asunto de importancia ética más de que importancia estética. No basta decir simplemente que en todos los lugares han habido esas contradicciones, no. Pintarlas de forma viva y verlas como un tipo de visión sobre la historia y también teórica, muy opuesto al de establecer imágenes idílicas, como en muchas de las clases altas, escuelas de las clases altas aquí en el DF. Se les enseña hasta dianética, se les enseña sobre valores, amor, respeto, de actitud, etc. Pero al momento de ejercer sus puestos, fifís, también debería enseñárseles a ser justos,
¿Cómo es posible que en México la mayor parte de la mano de obra industrial sea abaratada? Basta ya de pagar bajos salarios. Las lógicas de profesionalización, de entrenamiento más de cabeza, más nobles y buenos salarios, también pueden tener potencia productiva y no ser nada más un país maquilador. Eso citar por un solo ejemplo, pero hay muchísimas. Yo sugeriría entonces que se le diera una mayor importancia a esas contradicciones desde la viveza de los relatos. No sé si hayan en referencia a los mayas, pero sin duda en el momento actual tenemos de muchos. También tenemos en la época de la colonia. También podemos tener relatos quizás desde los aztecas, no lo sé, en los romanos. Pero de primera mano, pues no, es imposible. Serían de fuentes indirectas, de relatos. Sin embargo, no se excluye también esta visión más ética de nuestra actitud frente a las contradicciones, porque la educación finalmente que nos enseñan lo bonito que pueden llegar a ser las cosas con una pedagogía rosa, pues le tenemos que aprender a saber dar la vuelta. Eso como buenos profesionistas preparados, como buenos pedagogos, como buenos educadores, saber ver también que hay una pedagogía rosa, pero también una crítica. Y no es por simple oposición, nada más por su oposición, es por ética, simple y sencillamente. El tercer enunciado tiene que ver con la reforma educativa de Peña Nieto, en donde dice, en 2012 se aprobó una ley con la cual se podía separar de sus empleos a los profesores de educación básica. Sin embargo, en 2019 dicha posibilidad se canceló. La forma en que se desarrolló la reflexión lleva a muchos caminos. Es tan tremendamente rico reflexionarlo, incluyendo muchas dimensiones, que aquí se ve más de manera muy clara el excepcional problema de enfrentarse a lo concreto. Vayamos por partes. Hay una polémica que plantea el alumno. Por un lado, dice que los maestros no preparados fueron hábiles para poder hacerse presentar a los medios de comunicación como víctimas, porque habían muchos maestros flojos, mal preparados, que finalmente ante la opinión pública tuvieron la habilidad de hacerse aparecer como víctimas. Esto, junto al planteamiento de que en la reforma educativa de Peña Nieto no hubo manipulación de parte del gobierno en esta reforma. Simplemente se les aplicó objetivamente el diagnóstico para ver si estaban o no preparados. Bueno, todos sabemos en los exámenes de permanencia que hay muchas preguntas absurdas que se incluyeron allí. Por lo tanto, podían tener el sartén por el mango con respecto a decidir a quién despedían y a quién no. Se dice, plantea el alumno, que despidieron injustamente a muchos maestros bien preparados. Bueno, yo creo que también hubo muchos maestros mal preparados que también se les separó, pero más que por razones de preparación o no, eran razones políticas, más que razones laborales. En principio, la primera manipulación que tuvo la reforma fue de que se le llamó reforma educativa, cuando en el fondo era una reforma laboral. A mí en lo personal me impresiona mucho que se hayan tardado más de 2 años para claramente plantear las cosas con esa claridad. Era una reforma laboral y no educativa, en donde el estatus de servidor público se pretendía cambiar por otro estatus. Y bueno, todo eso por no hablar de muchos otros hechos. Por ejemplo, que de los decenas de miles de maestros que protestaron en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, y donde los gobernadores pactaron de que se iban a suspender en estos estados los exámenes de permanencia. Pero eso no se sabía, lo guardaron como pacto secreto. Y entonces estos estados ya estaban de acuerdo, ya se había pactado que no se iban a aplicar allí. Y en todos los otros estados de la República sí, y eso sin saberse, sin sacarlos las noticias. Pero ¿qué hay también de lo que sucedió en Nochistlán, donde hubo muertos por las protestas de los maestros?
Muchos maestros que trabajan en condiciones duras. Eh, bueno, ¿y qué hay de cuando en los exámenes los policías iban a la casa de los maestros para llevarlos a hacer los exámenes y después también afuera de las salas donde hacían los exámenes frente a computadoras estaban los policías? ¿Cómo interpretar todas estas realidades? Son el colmo. Si no se le debe pegar a un maestro, menos debe matársele. Debería ser un principio, como el de equidad de género. Y bueno, hay un conjunto de temas, por ejemplo, la palabra manipulación. ¿Qué papel jugaría conceptualmente esa palabra? Porque en historia tiene prioridad la palabra proceso. Si bien existe manipulación a nivel de los análisis de coyuntura, un poquito a niveles más amplios deben existir las palabras procesos. Aquí es inevitable hacer apuestas, porque también hay dos versiones, unas de que se refieren a maestros, las protestas son de maestros flojos, no preparados, o bien son de maestros que vivieron injusticias y protestaban contra ello. Se dice entonces, dice el plantel alumno, que puede haber una tercera versión. Pero, sin embargo, este es el punto en donde es necesario torcer la ideología, no caer en propuestas fáciles, tanto una como que si son flojos y no preparados, como la de si todos vivieron tremendas injusticias, las dos tienen que ser superadas. Aquí hay que aplicar más que nada la propuesta hegeliana de estar resistiendo el análisis de lo concreto, de lo que va sucediendo en concreto, sea cual sea el nivel de que trata, de si son detalles de la vida cotidiana, de si son a nivel regional o a nivel nacional, o si son procesos abstractos. Todo debe de resistir la prueba de estar observando y la prueba de la congruencia hasta que se arribe a una visión, pues no facilona, a una visión más superior. No es fácil, hay que estar juntando pruebas, poco a poco. Una visión superior, por ejemplo, podría ser la de que la oposición de que habla Habermas y tantos otros autores, Freire, entre muchos otros, acerca de la oposición del maestro tecnificado, vaciado de significado, atiborrado de instrucciones de planes, programas, modelos, acuerdos, leyes, atiborrado de esta parte racionalista, pero en el fondo irracional, y que no se le deja ser autónomo, humanista, crítico. Bueno, pues esto que en el sistema capitalista le es indispensable para crear una mano de obra barata, obediente, dócil y con bajos salarios, pues es totalmente compatible con un sindicato que por muchas razones se ha caracterizado históricamente por no dar cuentas claras en sus cuotas. ¿En qué se gastan tanto dinero de tantos maestros que dan cuotas? Eso casa perfectamente. Un sindicato así de oscuro en las finanzas casa muy, muy cercanamente, muy estrechamente con esta necesidad del capital de tener mano de obra barata, que no reflexione. Para quien la educación no tenga mucha preocupación de ser reflexionada por el lado de los significados. Bueno, pues aquí entonces hay que sugerir estar ganando otra visión para superar estas dos tesis que resultan interesantes, maestros flojos o maestros que vivieron injusticias. Superar esta dicotomía que resulta un tanto facilona, plantearse el reto de si puede haber una tercera visión. Por eso mismo, de este enunciado simple, transitar a otro más complejo acerca de cómo fue este proceso, que no resulte facilón, porque la realidad objetiva, sin embargo, a pesar de tener cierta dosis de apuesta, tampoco podemos ser tan parciales. La apuesta debe tener una buena dosis de objetividad, que le haga la competencia a cualquier visión hegemónica o subordinada, les haga la competencia acerca de cómo se pueden estar construyendo nuevas cosas, más allá, trascendiendo las dicotomías fáciles. Otro enunciado que, como vamos a ver a continuación, tiene que ver con el anterior, es el de la feminización docente, el cual dice:
Desde ya hace varios años la educación básica siempre ha contado con un porcentaje de mujeres mayoritario. A la redacción, la alumna agrega el asunto de la desigualdad de género y especialmente los acosos laborales que sufren las mujeres como maestras. Le pedí referir un caso específico y trajo a colación uno reciente acerca de la maestra Valentina. Resulta que esta maestra fue acosada por un alumno que jugaba en el equipo Pumas. Cuando denunció de que durante las preguntas que este alumno le hacía, que a escondidas le grababa bajo su falda y también tomaba fotos y después las estaba exhibiéndolas, y efectivamente denunció ante las autoridades eso. Se creó un ambiente de diversión, de rumores, muy desagradable para esta maestra. Finalmente, las pruebas se borraron. Sin embargo, ella insistió en la denuncia con varios testigos. Al muchacho de 17 años lo suspendieron el equipo Pumas sin goce de sueldo durante 2 meses y sin actividad deportiva. Y con eso se le otorgó el perdón. Se tiende a banalizar, a minimizar las situaciones. Yo la razón por la cual pedí el caso concreto es para que también se vaya adquiriendo mayor conciencia de cómo transitar de estas anécdotas hacia categorías intermedias, pero también hacia la visión amplia, filosófica. Y aquí la visión filosófica amplia es equidad. Y bien dice en una parte de la redacción la alumna, es una cuestión de buscar la equidad de género. Agregaría que también de actualizar. Es una lucha por la equidad. Y esa lucha se actualiza cuando existe la capacidad de indignación, de juntarse, de hacer cosas. Y sin duda, la actualización de esa lucha es un término filosófico poderoso, fuerte, que habría que abundar con más detenimiento después. Mientras tanto, yo sugeriría enriquecer estas categorías intermedias, como por ejemplo, se ha normalizado el lanzar piropos. También el afán de sentir hacer menos a una mujer. Como docentes, especialmente como docentes de educación básica, habría que buscar los referentes. Existen niños de primaria, incluso de preescolar, como nos contó una compañera doctora. Por lo tanto, educación básica también se da desde preescolar, pasando por primaria hasta la secundaria y la media superior. Existen casos en todos estos niveles. Más que en un caso de la universidad, habría que pensar qué pasa con estos otros casos. El concepto de piropear en alumnos de primaria y secundaria debería de ser estudiado, debería ser objeto de reflexión y análisis. Y por supuesto, la historia cómo contribuye, transitando desde los casos particulares hasta estos actos intermedios tipificados como socialmente divertidos por los machistas y desaprobados por quienes luchan por la equidad de género. Sobre los maestros rurales, consistente en los principales problemas que enfrenta la educación rural en México son cobertura, pobreza, falta de profesores y un currículo que privilegia el sector urbano. La primera observación que hay que hacer a este enunciado, que le llamamos simple porque es de moneda corriente en la ideología, es de que corre mucho parejo con la visión de la modernidad, de lo adelantado y lo atrasado. Lo adelantado sería el sector urbano y lo atrasado sería el sector rural. En los años 40, 50, todas las ciudades del mundo tuvieron una fuerte migración del campo hacia las ciudades. Y sin embargo, por ejemplo, ahorita que está el problema de las coronavirus, existe ya una migración que todavía no está medida, pero sí está identificada y reconocida desde las ciudades hacia los ámbitos rurales. O sea, esta diferencia entre el rural atrasado y lo urbano adelantado, habría que criticarla.
Las primeras experiencias de la pedagogía tratan sobre ejemplos de los cultivos. Les enseñan a los niños a interactuar con animales, con los cultivos, y son experiencias del siglo XIX-XX. Por lo tanto, calificar la pobreza, la falta de profesionalidad, la falta de cobertura, los problemas del aula multigrado en el ámbito rural, pues es atenernos a una visión que se tiene que superar. La razón por la que propongo que se busque fuentes de primera mano, fuentes primarias, y en esto hay que saber muy bien que fuentes primarias es directamente de alguien que hable de primera persona, desde su experiencia propia, de lo que ha sido trabajar en el ámbito rural como maestro de educación básica, siempre considerado marginado y por lo tanto siempre en resistencia, y se dice también en gran medida también de izquierdas, influida por un pensamiento de lucha social de izquierdas. Bueno, aquí lo urgente es en primera mano saber lo que piensan, lo que dicen, lo experimentado por estos maestros. Y en segundo lugar, buscar una filosofía sobre la enseñanza en el ámbito rural. Estas dos cosas nos darán mucha herramienta, porque desde lo más abstracto de los principios más declarativos sobre la filosofía que significa enseñar en el ámbito rural hoy en día en México, no nada más allá de que es un sector marginado, sino toda la realidad circundante y la potencia que puede tener una visión de largo alcance en torno a lo que significa ser maestro rural hoy en día en México, desde una filosofía legítima, renovada, por la cual valga la pena luchar. Desde ese punto de la filosofía y desde el otro más elemental y abstracto, más elemental, de las experiencias directas, de lo que vive el maestro diario, en sus luchas cotidianas, pero también en sus luchas políticas, en sus luchas en todos los ámbitos y lo que piensa acerca del mundo. Eso, conectar esos dos extremos, el de la filosofía y el de la experiencia cotidiana y lo que diariamente enfrenta el maestro rural y lo que piensa de su situación inmediata y más amplia, entonces se pueden hacer muchas conexiones. Por ahí va la sugerencia y por lo tanto el camino en este sentido que sugiero es que se busque un maestro que relate esas experiencias vividas de primera mano, ya sea de forma directa o algún relato en internet o en algún libro. Buscar. Y por otro lado, ¿cuáles son las posibles filosofías que podrían presidir a ser maestro rural hoy en México hoy en día? El siguiente enunciado es: históricamente los indígenas en México han sido un sector marginado, tanto en el aspecto educativo como en varios otros. El alumno refiere que en la comunidad de Huacares, Michoacán, hay muchas deficiencias en el sistema educativo y da los ejemplos de que los profesores se salen de los salones para platicar, sacan a los alumnos a jugar solos, los mismos alumnos se quejan de que solamente se la pasan escribiendo y leyendo, hay falta de interés, cuando llegan a hacer los exámenes los reprueban y muchos de ellos prefieren trabajar. En esta comunidad existen Ucuares, existen 456 hombres y 682 mujeres, lo cual impone una peculiaridad. Menciona también el alumno que la educación indígena mucho se caracteriza por basarse en materiales de divulgación expedidos por las instituciones educativas, en radiodifusoras, teleescuelas, aulas multinivel. Son pautas apropiadas para esos lugares y poblaciones con estas características. Sacar patrones de cómo son los diversos. Lo primero que tenemos que considerar es que es muy diversas las comunidades indígenas. Muy diversas lenguas, muy diversos usos y costumbres, muy diversas situaciones.
y por lo tanto obtener patrones de esa diversidad, pues todavía habría que profundizar en ese conocimiento. Por lo mientras, yo recomendaría fijarse mucho en las peculiaridades. ¿En qué es peculiar Juárez? Es notable que hay estructuras de dominación en donde no nada más se impone el vaciamiento del significado de lo que se hace en la escuela, sino también la pobreza, las precarias condiciones, los bajos ingresos, la falta de vivienda, agua, luz, drenaje, alimentos, seguro social. Sin embargo, no por ello dejan de existir peculiaridades, y ahí estaría mi sugerencia, que se concentrara específicamente en que el propio alumno da elementos para profundizar. Yo le recomendaría que profundizara en el problema de la disciplina y el orden. Muchos dicen que es un problema, pero es precisamente cuando hay veces que parece que hay indisciplina y desorden, pero es más de que es la expresión de su propia dinámica desde dentro, para obtener la peculiaridad de las iniciativas, de las dinámicas, de un aula, de una escuela, de un grupo de alumnos. Para saber captar las peculiaridades, hace falta entender cuáles son los significados de la disciplina y el orden para ellos, porque no es una cuestión tan simple de decir hay indisciplina y desorden y aquí todo está mal. Se saben los maestros a platicar, o sea, medirlo con la vara de la homogeneización, hay que ser más cuidadosos. La disciplina y el orden conlleva mayor ambigüedad y es allí donde habría que ponerle más atención. Repito, para unos es una cosa mala, pero para otros son los espacios a partir de los cuales se da la dinámica y las expresiones peculiares de diferentes colectivos, instituciones, comunidades, relaciones sociales al interior de este tipo, pues, al interior de los indígenas, de las comunidades indígenas. Para eso, para describir bien estas ambigüedades y ojalá se pueda tener la mirada etnográfica, yo sugiero unas entrevistas por teléfono, ya que conoces a gente de allá. Es viable preguntarles qué opinan con el desorden, la disciplina, pero que a veces les viene también cayendo bien, que les platique más experiencias relacionadas con este fenómeno. Enunciado. Con el cardenismo se introdujo una nueva enseñanza, distinta a la de antes. De acuerdo con el concepto social del maestro Narciso Bassols, se trataba de introducir la educación sexual. Lombardo Toledano orientaba la enseñanza hacia el socialismo científico. Se habla de que se avanzó efectivamente en bastantes cosas con respecto al pueblo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, no hay duda. Se piensa que existe un modelo en sí mismo que si se lo obedece y se sigue, van a salir bien las cosas. Esto se le llama reificación. Por eso son tan peligrosos los modelos, porque se piensa que siguiéndolos stricto sensu en su aplicación se van a resultar bien las cosas. Paradójicamente, el libre mercado era eso, un modelo de libre concurrencia con un estado policía, y vean lo desastroso que resultó. Y los neoliberales siempre han dicho que lo que no se hizo bien fue no entender bien el modelo. Yo creo que hay que mirar más a la realidad. Si bien el cardenismo fue una etapa donde se avanzó en términos del bienestar del pueblo y fue un referente incluso, hay que analizar los procesos reales, lo que costó hacerlo, lo que faltó todavía por hacer, lo que favoreció el contexto de la Segunda Guerra Mundial, favoreció mucho el contexto de ascenso industrializador.
No es nada más de que Lázaro Cárdenas lo haya promovido como la deidad desde arriba o el Estado. Es un conjunto de procesos. Por eso hay que dejarnos de la imagen de una unidad que aterriza todas las cosas. En un caso se trata de un modelo. En otro caso se trata de una voluntad que aterriza ese modelo y resultan bien las cosas. Hay que dejarnos de ese tipo de pensamiento porque no reconoce la contingencia de la realidad, las resistencias, lo que se fermenta en el acto. Más bien, ese esquema se embota uno e impide ver muchas otras cosas. Siempre, en cada acción, existe la posibilidad de caminos diferentes. Y la cosa no es ver de que se desarrolló un camino por sobre otros, sino que en el momento presente pueden ser varios caminos y puede ser contingencia, pueden resultar las cosas o no, pero no hay que irnos con las causalidades fáciles de que A provoca B, de que una cosa necesariamente provoca la otra. Hay que ser más finos y entonces ver las modalidades, los grados en que se van realizando las cosas con la acción combinada de las personas. Esa es la mirada histórica, una mirada sociológica e histórica, en donde se ve a las personas reales, falibles, también las opciones que se abren, los nuevos escenarios, todos los desenvolvimientos, las contradicciones. La historia enseña que en el momento presente siempre se anuda el pasado y el futuro. No se trata de un modelo a aplicar de forma sencilla y ya por alguien bueno. Dejémonos de eso. Se trata de un concepto de historia que nos tenemos que platicar detenidamente, porque nada es necesario y tampoco nada es totalmente contingente. Es combinación de cosas en donde nosotros ponemos la dosis de nuestras acciones, de nuestra voluntad, pero también la fortuna tiene que ver y también los contextos, las lecturas que hacemos de ellos. Yo creo que hay que buscar historias más con ese tono. No sé si las haya, y sin duda creo que sí las hay, de educación socialista durante el régimen de Lázaro Cárdenas. Pero ¿por qué no, por ejemplo, ponemos todas las dificultades que enfrentó Lombardo Toledano e incluso sus desaciertos también que tuvo? La historia incluso de Nelson Mandela, Simón Bolívar, Madero, está plegada también de errores de ellos mismos. Y si su nombre pasó a la historia, las circunstancias las favorecieron, pero son más sus acciones que la persona unitaria. Es más la oportunidad de ellos que tuvieron de adherirse a la realización concreta de ideales en su momento, que las figuras mismas. Claro que tiene su dosis de personalidad que influye, su dosis de imaginación, sí, pero no es de que hayan sido las personas en sí mismas los que haya provocado todo. Eso se llama nihilismo. Siempre son personas, circunstancias, posibilidades, resistencias, lecturas, inclinaciones, gustos, muchísimas cosas que intervienen. Pero el caso es saber verlo en historias concretas, vivas. Y en este caso, ¿existen respecto a la educación socialista en el cardenismo? El caso de Malinalco. No creo que haya sido todo color de rosa, que se alcanzaron a la perfección las cosas. También hay que explicar por qué y con qué parámetros, hasta qué punto llegaron de logros, qué les faltó hacer, cuáles eran las fuerzas que finalmente apagaron ese progreso. A lo mejor poquito, a lo mejor mucho, no lo sabemos, pero saber darle lectura a las historias del pasado es un entrenamiento también para darle buena lectura a las situaciones presentes y las posibilidades futuras. Y incluso a las posibilidades de cambio, de ver las cosas como eran en el pasado. Porque no siempre se ven las cosas en el pasado de la misma manera. Hay veces que nos sorprenden nuevas lecturas del pasado. Hay que buscar textos buenos,
donde se revelen todas estas cosas de análisis histórico objetivo, más que propaganda, más que promoción de modelos que se aterrizan por bondades unitarias. Siguiente enunciado. Jacinto Canek. Jacinto Canek fue un luchador por el bienestar de su pueblo maya. Aquí la alumna redacta a rasgos muy generales de que fue una imagen para su pueblo de Dios Salvador. Se refiere a la típica imagen que vemos muy frecuentemente en muchos otros lados, más en nuestra, bueno, antes, pues por ejemplo tenemos a Espartaco, más recientemente podemos tener a Gandhi, Mandela, Bolívar o Madero. Estas figuras que se actualizan de vez en cuando en la historia requieren también sus relatos detallados. Y en esto la alumna nos relata estas experiencias vivas acerca de Jacinto Canek. Hace falta la narración básica, aunque sea resumida, corta, de cómo luchó y logró ser líder de movimientos de su pueblo, porque también se habla de que Canek propició un movimiento en el pueblo maya. Bueno, pero si faltan datos, pues entonces hay que referirnos a una experiencia más concreta, y es en este espíritu que la sugerencia pasada fue: concéntrate en una experiencia de injusticia, de alguien que luchó por alguna injusticia que se le cometió y se le reparó. Y inusitadamente, porque yo no esperaba esto, la alumna menciona el ejemplo de López Obrador. Y menciona que en 2006 se le hizo un fraude, pero finalmente logró conquistar el poder y allí se le restauró, se le reparó esa injusticia. También existe otro aspecto, no nada más en la figura de Obrador, del presidente, sino en el aspecto más de la justicia que se le repara al pueblo. Después de 36 años de neoliberalismo, que ha sido la etapa de mayor saqueo en toda la historia de nuestro país, pues en estos últimos 36 años de ese saqueo finalmente se le está devolviendo al pueblo lo robado. Y se dice que ahí entonces es la reparación de la injusticia. Habría que tener unas observaciones a la mano interesantes acerca de la importancia de ver que la figura unitaria del Estado o del soberano proviene de teología, proviene de una analogía con la imagen de Dios. Y en este sentido quisiera mencionar la importancia de superar este planteamiento, porque no hay que dirigir los pensamientos de la política del Estado o del soberano al uno, ya sea Obrador o el Estado o un órgano unitario. Miren, aquí retomando un libro de Carl Schmitt, Teología Política, que bueno, para mí fue un escritor nefasto, pero del cual tenemos que aprender mucho todavía. Porque sí, es de derecha, crudamente de derecha este autor, y hay que saber interpretarlo. Dice Carl Schmitt, refiriéndose a lo que sucedió después de los esfuerzos de Robespierre en la Revolución Francesa, que de repente vino el termidor, se unificó el Estado y se volvió la dictadura. La convicción teísta de los escritores conservadores de la contrarrevolución pudo hacer el ensayo de fortalecer ideológicamente la soberanía personal del monarca, con analogías sacadas de la teología teísta. Palabras fuertes, porque en México en ese sentido pues está muy vivo y coleando el presidencialismo, y tenemos que aprender a pensar la pluralidad de hechos, de procesos que subyacen a todo eso. El problema no es la figura de Obrador, el problema no es el Estado, que si izquierdista o derechista. El problema es todo ese complejo que hace que el Estado, pueblo,
sea para unos pocos o sea para muchos. Y todo eso atraviesa por procesos complejos, pero los cuales hay que saber poner una narración. Pues sí, si no, no tendría sentido. En esta lógica del uno teísta, el soberano o el Estado único, el soberano sería el que interviene abruptamente en el circuito del pensamiento. Y eso no es cierto. Se hace creer que el soberano es el que dispone de las leyes, el que tiene la gracia de dar la asistencia según su voluntad, y es omnipotente para eso. No es el aparato jurídico en sí lo que hace las cosas, sino el soberano, el Dios bueno y el misericordioso el que hace las cosas. Bueno, siempre existe en un polo el soberano, el Estado, y en otro polo el pueblo, siempre, en procesos complejos. ¿Y cómo pensarlos? He ahí el problema. Yo diría que parte de la solución viene precisamente por el camino que Smith sesga, que es que no va a considerar la cuestión del milagro. Significa entonces que existen milagros por todos lados, secularizados por decirlo de alguna forma. Y entonces se arma toda una historia compleja de procesos del pueblo. Yo nada más me quedaría con la sugerencia de que pues retome un ejemplo más manejable, que no se sesgue hacia el Estado y el soberano, sino de justicia sencilla, de gente. Y entonces, ¿cuáles son todos los pasos intermedios en los que el Estado está presente en gente humilde del pueblo, en sus actos de resistencia y declamación de justicia? ¿Cómo está presente el soberano allí? ¿Cómo está presente el Estado en los pequeños actos de los ciudadanos? Porque también se puede ver al revés, cómo están presentes los ciudadanos en los actos del Estado. Esos son buenos ejercicios para empezar a entender las cosas, y sobre todo se vuelve algo fascinante cuando se trata de episodios, de personajes que quisieron reivindicar a sus pueblos la justicia. La educación lancasteriana. El sistema lancasteriano de educación fue traído a México porque al llegar Agustín de Iturbide al poder, México carecía de fondos suficientes para un proyecto educativo amplio, y al enseñarle a los niños mayores a los menores, generaban una reducción de costos educativos. Aparentemente así descrito en su sistema, pues suena lógico. Hay una organización y se supone que hay una enseñanza de transmisión de mayores a menores. Así en sí mismos, pues todos los sistemas ideales son perfectos, pero ya aterrizados en la práctica, pues es lo interesante, se vuelven problemáticos, y no es peyorativa la palabra problemático, es normal las resistencias en la realidad. ¿Se imaginan si el hombre no tuviera resistencias en su vida? Qué triste vida sería. Es más interesante, como dicen los chinos, vivir los tiempos interesantes. Bueno, aquí igual habría que identificar los lugares de contradicciones y dificultades del sistema lancasteriano. Se dice que solventaba problemas económicos, pero tampoco se dice todos los inconvenientes que tenía. Se da por obvio que tenía convenientes. ¿No era acaso más conveniente aplicar el método del maestro ignorante explorado ya por Jacques Rancière? Era más interesante volver al alumno un interlocutor de igual a igual, tipo socrático. Era más interesante hacerle ver sus potencialidades para desarrollar la habilidad intelectual por sí mismo y muchas otras más. Es por eso que sugerí contrastar aseveraciones básicas del libro El maestro ignorante, para que se viera claramente cómo en el sistema lancasteriano existía una ambición
por perpetuar jerarquías, una visión de reproducir relaciones desiguales entre las clases sociales, relaciones desiguales de poder, porque finalmente aquí se instalan los mayores como los que tienen mayor poder sobre los menores. El caso era pues las jerarquías. Y en México existe mucha tradición de jerarquía en educación. No, el libro del maestro, el maestro ignorante, resultaría revolucionario. Igual que resulta muy innovador, demasiado, pensar en que el maestro puede estar en plan de igual a igual con el alumno y entonces el alumno empezar a descubrir sus propias potencialidades. Son planteamientos que suenan demasiado radicales para la mayor parte del sistema educativo, especialmente en educación básica y también para los maestros que formamos maestros. Sin embargo, es muy claro cómo la cuestión de las jerarquías puede ser analizada bajo puntos de vista de históricamente conformados. Hay que ponerle entonces ese plus de análisis de las contradicciones, de análisis del poder y las desigualdades y las dificultades que tenía implementar el sistema lancasteriano en México. Ha de haber también bibliografía de otras latitudes en donde se haya aplicado.